vamos entonces. Luz, cámara y acción. Bueno, volvemos al principio de todo lo que les estaba contando. Les había contado un montón de cosas súper interesantes. Estaban todas relacionadas con mi cumpleaños, ¿o no? Bueno, acá estamos. Acá estoy súper cumpleañera, todavía sigo con el estilo cumpleañero. Lo primero que quiero es agradecerle a todos por los regalos y las sorpresas espectaculares de cumpleaños que desde el miércoles a la noche hasta ayer me estuvieron haciendo todos acá allá en Buenos Aires, ahora acá en San Luis, que es donde estamos actualmente haciendo el Twitch en la provincia de San Luis, porque como ya saben, este Twitch es bien federal y provinciano, no sé si se notan nuestros acentos. Sí. Pero bueno, estamos acá. Les quería contar otra cosa muy importante. Para que me voy a acercar a la cámara, no sé si me van a ver. Ya me vieron todos el piercing que me hice, ¿no? En la nariz. Acá estamos cicatrizando lentamente. Pero bueno, para ponerle un poco más de rock a los 39, viste, ella como ya va a cumplir 40, le agarra la de hacerse la pendeja 2 minutos antes de cumplir los 40. Pero bueno, mi amor, ¿quién te lo impide? A ver, ¿quién te lo impide? Que tire la primera piedra. Acá varias de les conectadas que estoy saludando. Han estado anoche en la fiesta, así que mucha resaca, me imagino. Imagino que va a haber mucha resaca en los cuerpos de todos. Lo importante es que estamos acá, que prendimos, disculpen la demora. Decidimos prender y tengo a este invitado especialísimo a mi lado, porque obviamente que el país está prendido fuego, o sea, viene el frente de todos tratando de sobrellevar una crisis hacia adentro que está trayendo una serie de contradicciones y que se viene generando y la hemos estado analizando durante mucho tiempo. Y bueno, con la semana pasada el regalito de cumpleaños fue el superministro, porque fue el día de mi cumpleaños, que nombraron al superministro, que nos fuimos a la fiesta y hasta el último momento estábamos con el televisor mirando las designaciones, qué era lo que había pasado, así que bueno, creemos que es muy importante abrir espacios de reflexión sobre estos temas, porque obviamente nadie entiende un sorete de lo que está pasando, y como bueno, nosotros estudiamos, investigamos, ya saben que tenemos una metodología de seguimiento de los hechos. Acá en Argentina hacemos también un estudio muy pormenorizado de los hechos, y la idea un poquito es abrir, prendimos para conversar haciendo un poco los antecedentes de la situación que nos lleva hasta acá y posteriormente la situación en la que nos encontramos. Así que bueno, le pedí, aprovechando que estaba Lucas Aguilera, compañerazo. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo está ese cuerpo? Bien. Bien. No estoy para estos trotes, pero bien. Sí, viste, ya estamos grandes para estos trotes, pero le metemos. Eso lo hace más valioso todavía, ¿no? La actitud que le ponemos a la vida y a la lucha. Así que bueno, estamos con el Lucas porque siempre a lo largo de nuestra historia de militancia ha sido uno de los formadores en temas de coyuntura. Es un compañero que sigue la trayectoria de los conflictos y que nos permite darle complejidad a esto de las 3C que digo yo siempre en Twitch. En realidad se lo robé a Lucas, porque lo que dice es que hay que mirar la realidad desde las 3C, la contradicción, la complejidad y el conflicto, ¿no? Entonces, ni se va a romper el frente de todos, ni va a haber un golpe de Estado, o no lo sabemos, pero es importante por lo menos tener en claro cuáles son los escenarios esperables y bueno, cuál es la dimensión de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Bueno, ¿qué me contás, Lucas? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, por lo menos. ¿Qué onda? Bien, estuvimos ayer festejando tu cumpleaños allá, en el interior del interior. En el interior del interior, así es. Como dicen. O Así sea, es. desde Buenos Aires al interior y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando viajamos a esos lugares tan lindos, que hay tanta lucha, tanta construcción, tanta energía, ¿no? Uh-huh. Había producción, ahí fuimos donde se alfabetiza, hacen alfabetización, combinan el campesinado con los estudiantes ahí, se hace un trabajo lindo de producción. Estuvimos viendo todo
la producción que hacen, los yalcones, la rúcula, todo han plantado, han sembrado. Un laburo hermoso, ¿no? Hermoso. Y también sirve para también festejar, Claro, para recibir también. a los compañeros y festejar los cumpleaños, ¿por qué no? También los pueblos festejan. Sí, tal cual. Así que también donde están luchando ahí en la Crisalia, que les mandamos un fuerte Gracias, abrazo. gracias por todo ese recibimiento amoroso y hermoso. Una organización espectacular. La verdad que impresionante el proceso organizativo que se está dando ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está lindo, se trabaja mucho. Lo importante es lo que hacen, que es el proceso organizativo, es con los barrios, ahí es todo, se entremezcla eso, digamos, universidad, barrio, estado, porque también están los trabajadores de la agricultura familiar, están los campesinos, entonces hacen todo un trabajo que después estaría bueno que hagas y que invites. Sí, sí. En su momento estuvimos por hacer un Twitch en la Grisálida, pero estamos con el tema de la conectividad, que claro. Eso nos terminó... Es complicado el tema de internet. Cuando fue que vinimos a las pasantías, a las jornadas de trabajo voluntario, intentamos hacer el Twitch allá, pero bueno, ya vamos a ir... también se está trabajando para llevar wifi, para garantizar conectividad. Sí, una de las experiencias lindas que, lo cuento cortito, te robo un par de minutos, es que, por ejemplo, se sembró, este verano se sembró tomate y sembraron tomate, se hizo la producción de tomate, lo que se cosechó, se hicieron salsa de tomate, se convocó a las familias de los barrios, fueron las familias de los barrios, ayudaron a hacer la salsa de tomate, se repartió, lo hicimos, yo también estuve participando ahí, y creo que llegamos, no me acuerdo el número, pero como a unas 500 botellas de salsa. Y esas salsas fueron entregadas a las familias que ayudaron y a otras familias más carenciadas, o sea, gratuitamente. Lo único que se pedía es que nos ayuden con los envases, que es la parte... Pero lo demás, todo, o sea, si hay trabajo, si hay producción, no es necesario el dinero, la mercancía, no es necesario el dinero en el medio, digo, es necesario el trabajo solidario, o sea, el intercambio es el trabajo solidario. Y creo que eso es muy importante en lo que está sucediendo en la Crisalia, que tiene que ver mucho con eso, de acceder a las cosas y se colabora con el trabajo solidario, ¿no? En esto de que no todo es plata, claro. ¿no? Que los procesos organizativos traen otros saldos, que no siempre tienen que ver con lo económico. Y bueno, un poco empezamos por el final, ¿no? Porque pensando en relación a lo que es la situación en la que está el país, ¿no? Es decir, bueno, mirá al punto que hemos llegado, cómo está todo tan tensionado y sobre todo cómo están deterioradas las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas, ¿no? Es decir, bueno, entonces a la hora de pensar la salida, por eso te digo, empezaste por el final, porque precisamente decir, bueno, cuáles son los lugares donde realmente podemos incidir y en los que no son estos niveles allá arriba de decisiones que nos trascienden, más allá de que uno apoye al frente de todo y sostenga sus convicciones y entienda las contradicciones y todo, hay cosas que no las podemos resolver. Hay cosas que sí y que tienen que ver con el compromiso de construir organización auténtica, ¿no? Construir este poder popular del que siempre hablamos en este espacio, ¿no? Sí, obviamente, sí, es como que empezamos por el final, pero bueno, a veces también es mejor, ¿no? Sí. Contar las cosas lindas, bonitas que hay, tienen corredores de comercialización también, donde dan bolsones que, por ejemplo, en San Luis Capital lo tenés más o menos 30% más caro, 40% más caro de lo que lo venden los compañeros productores de esa zona que hacen la comercialización. Y bueno, entonces eso es muy interesante, es un proceso que están en todos lados obviamente, pero bueno, nosotros lo conocemos más porque estamos ahí más, participamos, somos integrantes, así que son cosas que también te dan esperanza, ¿no? Sí. Que se puede construir un mundo nuevo porque
hay experiencias que así lo dicen, entonces si hay experiencias que así lo dicen. Uh-huh. Valiosísimo, ¿no? Me parece que para este momento en el que estamos viviendo de tanta desesperanza, y siempre yo hablo con la militancia, ¿no? Siempre lo que tratamos de hacer es de conversar entre quienes estamos tratando de transformar el mundo, tratando de explicarlo y de transformarlo. Entonces, en este momento, quizá en otros años, durante el kirchnerismo, había como un auge, una motivación, una épica, unas ganas, incluso había tareas concretas, había del mismo relación Estado-sociedad, comunidad organizada, había herramientas para construir esa patria justa, ¿no? Y ahora es como que hay un vacío, una crisis que termina dejando un agujero entre quienes somos los que estamos tratando de construir, decir, ¿a dónde pongo mi energía militante, ¿no? ¿Cómo hago para defender este proyecto? Es muy interesante lo que decís porque creo que tiene que ver con el sueño. Me parece que en la década ganada había un sueño y en ese sueño fue transversal. Creo que atravesó el Estado, atravesó el Estado y la sociedad completo, digamos. Se notaba que había un sueño del proyecto nacional y popular y uno lo quería concretar permanentemente y existía ese horizonte donde uno militaba porque sabía las condiciones cada vez eran mejores, las condiciones de los trabajadores, permanentemente se le ganaba la inflación, permanentemente el Estado estaba presente tratando de resolver algunos problemas, o sea, había un Estado presente y popular. Y había un sueño permanente. Creo que ahora hay una desilusión, ¿no? Cuando volvimos, el pueblo completo estaba muy ilusionado y creo que estaba muy ilusionado no solo el campo popular, la sociedad en su conjunto. Sí. O sea, Alberto llegó a tener el 80% de imagen positiva. O sea que estaba la posibilidad de saldar esa grieta, entre comillas, porque la grieta, obvio, no se salva porque, bueno, los ricos nunca los poderosos nunca van a dejar que la grieta se salve, ¿no? Tal cual. Pero había una posibilidad y me parece que ahí fue la tensión que creo que dio origen, que después me imagino que vamos a hablar, de que Alberto mantuvo otro programa político y que no tuvo nada que ver con el programa político de la década ganada o un programa político. Y ahí me parece que el sueño nuestro se fue desmoronando, ¿no? Y me parece que esa es la tensión que hay entre Cristina y Alberto. Es decir, no se trata de que no estuviera incluida Cristina. Cristina lo que quería es que no lleve adelante este programa político que llevó Alberto desde diciembre hasta el día de hoy. Me parece que ahí es donde estaba la tensión, ¿no? Sí, y está muy bueno porque yo con mucha gente que discuto en este momento lo más fácil es pegarle a Cristina, sí, ¿viste? Claro. Como que la responsable de la crisis, la que no cede, la que tensiona y quiere romper, la ponen en el lugar de mala, cuando si nosotros objetivamente hacemos una evaluación en esto que decías vos, ¿quién es Cristina? Uno lo puede ver y medir en función de esos 12 años de kirchnerismo, claro, y de qué fue lo que hizo en relación al uso del Estado como un instrumento, claro, para mejorar las condiciones de vida y para ganar más derechos, para generar más justicia social. Y cuando ella en la plaza, el 10 de diciembre, ese 10 de diciembre 9 de diciembre, dolorosísimo, que bueno, el otro día asumía Mauricio Macri, ella dijo, me quedo tranquila de que dejo un país donde los jubilados van a tener dignidad, donde los argentinos la Argentina está desendeudada. Ahí estuvimos. Estuvimos, sí. Llorábamos, ¿te acordás? Un silencio en esa plaza. Éramos 300.000 personas en silencio llorando. Sí. Y creo que tiene que ver con eso, sí, porque me parece que se rompió el contrato electoral. Eso me parece que ahí donde está, que eso no se discute y el contrato electoral no lo rompió Cristina. O sea, el presidente Alberto. O sea, se rompió el contrato electoral, la expectativa
de haber vuelto, la expectativa de haber vuelto tiene que ver con que la nostalgia de la década ganada, la sociedad también decidió que vuelva la década ganada, no decidió que vuelva Alberto. Decidió un programa que tenía que ver con la década ganada porque lo vivió, lo tuvo, lo palpó. ¿Me entendés? Sí, fue como decidimos apoyar a Cristina, claro, que propuso esa fórmula presidencial. Claro. O sea, esa fue la apuesta. Es decir, ¿por qué? Porque queremos recuperar esa dignidad que tuvimos en esos años. Es decir, las vacaciones, la compra de electrodomésticos, ¿viste? Cosas que son como chiquitas que hablan de la distribución de la riqueza. Entonces, evidentemente... Había un proyecto de país. Había un proyecto de país, está bueno. Y eso con mercado interno, y el mercado interno era el motor económico, lo que dinamizaba la economía. Entonces había movimiento, ¿no? Uh-huh. Y movilidad ascendente, como decimos. Uh-huh. O sea, y eso es peronismo. Hoy no hay movilidad ascendente. Y entonces, digo, ¿eso qué pasa? Y el problema es que puede haber una crisis. Obvio que puede haber situaciones, pero Cristina pasó por diferentes crisis. La crisis más importante del siglo XXI es la del 2008 y Cristina gobernó. Y no se sintió en Argentina. Totalmente. No se sintió. Uh-huh. O sea, me van a decir, tuvo el conflicto del campo. Fueron intereses por distribución de la riqueza. Uh-huh. Si la riqueza iba para el campo popular o la riqueza iba para los agroexportadores. Eso es lo que se jugó ahí. Lo que digo en términos de que haber una crisis dentro del pueblo, no por fuera del conflicto del campo, no se sintió. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, fue la crisis más importante, mayor a la de 1929. Entonces, ¿y ahora qué pasa? Con estas crisis no salimos. No podemos salir. Y no es que no haya posibilidad objetiva, porque sí hay posibilidad objetiva, porque hubo 31.000 millones de dólares. Claro. ¿Entendés? ¿Qué pasó con esa plata? Claro. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Dónde está? Que eso es lo que Alberto todo el tiempo está diciendo. Crecimos 10 puntos, crecimos. Bueno, pero ¿eso en qué se traduce? Claro. Se traduce en distribución de la riqueza. Y la respuesta de Cristina es que se la quedan 4 vivos. Entonces, claro, si vos ves, entonces uno dice, sí, se creció. Y el otro programa dice, sí, pero se le dejaron 4 vivos. ¿Entendés? Y eso es lo que está en discusión. Uh-huh. No es que no hubo crecimiento, no es que no hubo... Sí, o sea, pero el crecimiento se lo dejaron otros. Y esa es la disputa, sí. Y mirá cómo estamos nosotros. No, creo que... Digo, ¿qué pasó, por ejemplo, la otra pregunta, qué pasó con la plata que se llevaron? 86.000 millones de dólares se llevaron. Fugaron 86.000 millones de dólares. Más la fuga actual de este gobierno, sí. Bueno. Sí. El otro día, no me acuerdo en qué conversación, con quién, me comentaba que había vivido una persecución policial, una cosa exorbitante que habían hecho persiguiendo a unos pibes que habían robado una billetera, no sé, una cuestión así, ¿no? Y era un escándalo y aparecía en los medios y toda una cuestión, es decir, qué mano dura tiene la justicia contra los pibes y las pibas que están más marginados de todos, de los cuales el responsable de esa marginalidad no es que eligieron no trabajar, sino un sistema que los excluye. Sí. Y qué dura y mano dura tienen la policía y los gobiernos con esos pibes, y qué flexibles y conciliadores son con estos sectores concentrados que nos roban las billeteras de todos los días de nuestra vida, ¿no? Con los impuestos, con las tasas, con la especulación. Por ejemplo, esto que está pasando con la suba de precios y la especulación en relación a las alimenticias, ¿no? Es decir, especular con el precio de la comida. Y no hay responsables y solamente queda todo en el plano de la denuncia. Y cuando estamos hablando de distribución de la riqueza, estamos hablando de que esos especuladores están teniendo vía libre para manipular los precios y las condiciones a su antojo sin ningún tipo de regulación, ¿no? Pero ejemplos de eso, tenemos miles. Uno de los ejemplos es la carne.
Exportamos carne a China, escuchá esto, a precios más bajos que lo que se vende en el mercado interno. La pregunta es, ¿por qué no lo venden en el mercado interno? Claro. ¿Entendés? ¿Y por qué exportar? No me acuerdo bien el número. Si Laureano nos está escuchando, el Mati Estrasorier, que es el director del Centro de Estudios Agrarios, que me mande los números de cuánto está la tonelada de carne que exportamos a China. ¿Me entendés? Me van a decir es vaca vieja. No es solo vaca vieja, no es solo vaca conserva, también son... Pero que sea una nota, por ejemplo, de Robelli en el Cohete de la Nube, también lo dice. El precio del litro del aceite se vende en góndola en Europa 100 pesos, 100, 150 pesos menos que lo que se vende acá. Y el aceite tiene que ir a la cuenca de Paraná, salir en barco, ir hasta Europa y se vende más barato en Europa que en la Argentina. Eso es lo que nosotros denunciamos con la especulación de un grupo de empresas que están haciendo barbaridades en el país. Eso es especulación pura, porque ¿qué pasa que vos lo vendés más barato con un flete que es carísimo para que llegue a Europa y a nosotros nos salga más caro acá? No hay posibilidad de decir no, por esto, no hay cero excusas ahí. Entonces, eso se llama especulación. Totalmente. Y se especula con la mesa de los argentinos, se especula con el hambre de los argentinos. Estas empresas están especulando con el hambre de los argentinos. Y de eso se trata. Entonces, ya no se trata de los grandes proyectos y que esto, se trata de que lo que está sucediendo en la Argentina tiene que ver con que uno vivo, bueno, lo que dijo Cristina, no es que uno inventa la pólvora acá, lo que dijo Cristina, unos vivos se están quedando con la riqueza que se produce socialmente, ¿no? Que nuestros trabajadores se producen. Claro. Y lo otro que me parece que también es un elemento importante que tendríamos que tener en cuenta, Pili, es dejar de discutir la pobreza. Sí, eso es fundamental. Dejar de discutir la pobreza y discutir estas cosas. Es decir, ¿por qué el litro de aceite está más barato en Europa? El litro de aceite que sale de acá, con los trabajos de acá, con la siembra de acá, con nuestra tierra, está más barato en Europa que acá. Eso es o sea, empezar a discutir la riqueza en términos de cómo nos repercute o cómo nos incide a nosotros, en cada una de las casas. Eso es lo que tenemos que discutir, porque si no es por ejemplo, lo que hicieron con la compañera que le hicieron una entrevista y después la recortaron. Sí, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Fue una manipulación tremenda. Fue muy fuerte. En el marco de las movilizaciones que se hicieron, de los piquetes y las movilizaciones que hubo al Ministerio de Desarrollo en las últimas semanas, le hacen una entrevista a una mujer que está explicando el manejo, cómo se maneja la situación de los planes, y le recortan un pedacito de una parte totalmente descontextualizada y con eso construyen un relato que estigmatiza por completo a la... Un linchamiento mediático. Es un linchamiento mediático a una compañera laburante que trabaja en los comedores, que atiende niños y que le da de comer. Y quiero ir hasta más extremo, es decir, supongamos que también sea vaga, que no sea esa compañera. No se le puede hacer un linchamiento mediático de esa magnitud. Nosotros, del campo popular, cuando hacíamos linchamiento mediático a las grandes empresas, nos decían que era un linchamiento mediático, que eso no se podía hacer. No sé, recuerdo las marchas Shell cuando fue la crisis energética en el 2007, recuerdo las marchas que se hacen o las manifestaciones que hacíamos contra los supermercados también, cuando había desabastecimiento. Recuerdo cuando hicimos todo el plan de seguimiento de los precios cuidados, allá cuando, no sé si te recordás, que hacíamos relevamiento en los supermercados, nosotros íbamos y relevábamos los supermercados y exigíamos que estuvieran los precios cuidados. Había militancia, había Estado y había militancia. Y los supermercadistas nos decían que era linchamiento, que era persecución, nos sacaban de los supermercados, nos echaban directamente.
Pero claro, cuando es una trabajadora no es un linchamiento, un maltrato total hicieron con esa... La tergiversaron, hicieron un fake news de una compañera que no tiene los medios para poder defenderse. Obvio que las organizaciones sociales salieron a defender y obvio que el pueblo es solidario y salió a bancar como loco, ¿no? Acá está el Mati conectado. Acá está la banda del SEA, dice Laureano, que recién preguntabas, decía, se pagó promedio el precio de exportación $4 la tonelada. Dólar Banco Nación, o sea, 480 pesos. 480 pesos. Ahí está la Mary también conectada, saluda. La compañera, la codirectora. Saludos María a la Rizzo, codirectora. 480 pesos la tonelada de carne. Y de cimiento... El kilo. Dice por eso, el kilo, 4.800 sería la tonelada. Y de cimiento, ahí va vaca conserva y también cortes de buena calidad, ¿no? Ese sería el promedio de la tonelada que se lleva, ¿no? O sea, hay que multiplicarlo por 1.000, ese precio. Así que imagínense ustedes, díganme, ¿en qué carnicería alguien compra 480 pesos el kilo de carne? Ni el puchero, vamos a suponer que sea vaca conserva, ni el puchero. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Quién especula? Es decir, ¿por qué vos venderías a un lugar donde se vende más barato? En el capitalismo eso no es así. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué hay especulación? Porque se accede a los dólares también por exportar. Con los dólares hacer la bicicleta financiera. Si no, preguntemos en la época de Macri, que nadie dice nada de las asociaciones anónimas esas que se hacían, que eran, no recuerdo el nombre ahora, una cantidad de sociedades anónimas que armaron para exportar a China carne en el negocio de la carne, ¿no es cierto? Porque se entraba en la bicicleta financiera y se accedía a los dólares. Entonces, o sea, creo que volver a poner la pelota entre la especulación y la producción, de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Y hay que decirlo con todas las letras, hay que decirlo permanentemente, y eso es discutir la riqueza. Pero es discutir la riqueza en tanto de lo que te sucede a vos en la mesa, no la riqueza así... Lo que dice la tele. Lo abstracto, claro, no es... La riqueza no es algo abstracto, ¿no? Hay que discutir, decir, la riqueza en términos de la mesa. Uno quiere llenar la parrilla con carne, bueno, ¿por qué no la puede llenar? Porque hay unos pocos vivos que se quedan con el negocio de la carne, en todo el negocio de la cadena productiva. ¿Por qué no tengo el aceite en la mesa, en la cocina, en el sartén, en donde lo puedo para usar para comer? Porque hay unos vivos que se quedan con la cadena de producción del aceite. Eso es lo que sucede, de eso estamos hablando. Y son 4 y 5, son 5 exportadoras, son 2 empresas del aceite, son 2 lecheras, son 2 azucareras, solo 2 por cadena de producción. Y esa cadena de producción influye, repercute en la mesa de los argentinos. Cuando hay que comer, la comida está cara. Siempre, en un promedio de enero a hoy, la inflación de los alimentos siempre fue más elevada que la media. Entonces, ¿eso sabe qué significa? Mayor inflación para el campo popular, porque ellos compran alimentos. Claro. O sea, la inflación siempre recae del campo, sobre la mayoría. La inflación del campo popular nunca fue la medida que decía el INDEC, no es de 5 puntos. Siempre para el campo popular, al ser el 80% el gasto suyo es alimento, para el campo popular es más elevada la inflación. Nos mata. Bueno, te quería mostrar, acá tenemos un guioncito, hemos preparado algunas cosas que para ir incorporando como disparador. Acá hay un pedacito de un... ¡Epa! Se puso rara la cosa. Ahí está. Miremos este pedacito de este video y lo comentamos. Ponele que no. No se Debate de ideas, y sí, pero no hay. Pelea no hay, y sí hay debate de ideas. ¿De qué ideas? Primero, de las que hablé toda mi vida y de las que cumplí cuando goberné. El video pero además, de Cristina se escucha ahora también. Porque yo me acuerdo que el 18 de diciembre del 2020, en La Plata,
en La Plata, ante la entrega de viviendas del gobernador Axel Kicillof, fuimos a un acto muy lindo en el Estadio Único. Sí, que se escuche. Ahí estaba el presidente de la Cámara, el entonces presidente del bloque de diputados, bueno, ponemos de nuevo. del Sí, va de Frente de nuevo. Todos, temas, y en la que cada uno expresa temas. De ideas, y sí, pero no hay, pelea no hay, y sí hay debate de ideas. ¿De qué ideas? Primero, de las que hablé toda mi vida y de las que cumplí cuando goberné, pero además, ahora también, porque yo me acuerdo que el 18 de diciembre del 2020, en La Plata, ante la entrega de viviendas del gobernador Axel Kicillof, fuimos a un acto muy lindo en el Estadio Único. Ahí estaba el presidente de la Cámara, el entonces presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, estaba Verónica, Axel, bueno, hablaron todos y yo, por supuesto, el presidente en último término, yo antes que él, y antes que hablara yo hice uso de la palabra el presidente de la Cámara de Diputados, que anunció que en el 2021 íbamos a tener un gran crecimiento. Yo más que crecimiento le llamo recuperación porque habíamos tenido una pérdida muy grande, una caída tremenda de 9 puntos, si mal no recuerdo, del producto en el 2020, producto de la pandemia. Chiques, esto de estar operando desde otro lugar que no es mi casa me confunde. Así que bueno, todos los problemas del mundo, pero no importa. Lo que escuchamos, hay un poco lo que queríamos usar de disparador, es esto que decía Cristina. Ella, la idea en realidad tiene que ver con que, incluida esta cuestión de la distribución de la riqueza, ¿no? Lo que ella, el puntapié inicial de decir, bueno, yo no solo lo pienso, sino que lo dije cuando goberné, y un poco la idea de recuperar esto que ella decía incluso el 18 de diciembre de 2020, que el otro gran desafío, obviamente, es la economía, y que la economía va a crecer, decía en el 2018, Cristina, en el 2021, pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo dejen 3 o 4 vivos nada más. Entonces, para poner la columna vertebral sobre la distribución de la riqueza, que es lo que precisamente desde el peronismo sostenemos, acompañamos, queremos generar para que eso genere otras condiciones de organización y de profundización, porque no solo basta con distribuir la riqueza, sabemos que este sistema es injusto de por sí y que tampoco permite grandes niveles de distribución de la riqueza, pero dentro del peronismo es una columna vertebral la discusión sobre la distribución de la riqueza. Entonces, la pregunta que surge, que era lo que estábamos conversando en relación a este gobierno, ¿qué pasó con la distribución de la riqueza? Entonces vamos a hacer un repaso por algunas de las políticas más importantes que se llevaron a cabo durante el gobierno de Alberto, para ver cuánto tuvo que ver eso con la distribución de la riqueza de la que Cristina habla y para la que votamos, quienes votamos esa fórmula presidencial, ¿no? Entonces un poco vamos a arrancar mirando un poquito a Culfas. ¿Qué me decís? Para arrancar hablando de producción, vamos a charlar un poquito de el tema Culfas, que se creyó que le daba para llevarse puesta a Cristina. Sí. Tremendo. O sea, creo que eso habla de hacia dónde estaban direccionando y a quién identificaron como enemigo también, ¿no? Estaban queriendo llevar la direccionalidad de la economía desde una mirada financiarizada y no política, ¿no? Encaminando todo hacia unos acuerdos con sectores
en los cuales obviamente no estaban incluidas las grandes mayorías y por ende tampoco estaba incluida Cristina. Sí, sí, el desarrollo desde arriba. Eso se llama desarrollo desde arriba. Creo que Fraschina desarrolla también sí. Los 3 modelos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, no era el modelo justicialista, era el desarrollo que tiene que ver con las empresas, que es a partir de las empresas, ¿no? El modelo justicialista, el modelo nacional y popular, tiene que ver con el mercado interno, con inyectar dinero al mercado interno, al bolsillo de los trabajadores para que eso haga el dinamismo. Lo que hizo Culfas al revés, el derrame, por derrame. Claro. ¿No es cierto? Trabajar sobre las empresas, ¿no? Y el neoliberalismo solo financiero y especulación, ¿no? El modelo Macri, que es lo que fue en los 4 años. Sí. Entonces, era desarrollo lo de Culfas, pero un desarrollo más que tiene que ver con el vaso que derrama hacia abajo, ¿no? Que eso, evidentemente, también fracasa. Entonces, nosotros lo que creemos que en el marco de este sistema, de este capitalismo, tiene que ser desde el mercado internista, ¿no? El mercado interno tiene que ser el motor que movilice la economía. Y más en esta crisis mundial, ¿no? Donde donde los productos externos están carísimos. Un dato importante para decirte lo que sucedió con Culfas, ¿no? Y también incluye al Banco Central, que hay 11.000 millones de dólares en importación, 11.000 el festival en importación que se podría estar reemplazando en el mercado interno. Claro. Ese es el modelo de Culfas. Claro, ese es el modelo de Culfas, correcto. Entonces, ¿cómo puede ser? Y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Nación, o sea, son datos del Estado. Que si vos tenés 11.000 millones de dólares que estamos importando, que estamos trayendo de afuera para la Argentina, que se podría estar produciendo en la Argentina. Si se produce en la Argentina es trabajo para los argentinos, es desarrollo para donde viven esos trabajadores, porque con ese salario compran en el kiosquito de la esquina, en el almacén del otro, compran ropa, compran electrodomésticos, empieza a haber una rueda que, bueno, como dijimos al comienzo, que es lo que dijiste vos, ¿no? De ese modelo lo vivimos, lo llevó adelante Cristina. Claro, esta cuestión de no traerlo de afuera si se puede hacer acá. Y haciéndolo acá generamos esta histórica lucha, ¿no? Se me venían los caudillos federales cuando discutían el tema del poncho y de la lana, y que para qué íbamos a mandar la lana y que nos trajeran el poncho de Inglaterra si podríamos hacer los ponchos incluso en los mismos lugares donde se produce la lana, ¿no? Qué discusión histórica que traemos. Entonces está muy bueno porque es muy interesante en el análisis político seguir la trayectoria de las declaraciones de Cristina, y cuando ella en Chaco hace que fue en Chaco creo, lo del Festival de Importaciones, lo que está discutiendo es esto, el modelo, ¿no? Está diciendo, no me vengan a decir que se está industrializando y que los puestos de trabajo y que todo esto, que esto es algo que te quería comentar, que dice Culfas, mira, el 29 de marzo de 2000, no está el año, pero me imagino que va a haber sido 2022, el Ministerio de Desarrollo Productivo organiza una reunión, bueno, obviamente participan en realidad, del Consejo Económico y Social. Claro. Y participa Alberto, Culfas, Vélez y Massa. Y en el Consejo Económico y Social presentan los ejes para la implementación del Plan Argentina Productiva 2030, ¿no? Y el eje está en la creación de puestos de trabajo y en la creación de empresas para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Entonces, creo que hay algo que estaría muy bueno, lo podríamos hacer en un Twitch porque la base de datos la tenemos y tranquilamente lo podríamos aplicar. La relación entre lo que Alberto dice y lo que hace, ¿no? Porque si vos lo escuchás en sus múltiples declaraciones, siempre el eje de la creación de puestos de trabajo y la reducción de la pobreza y la desigualdad pareciera que fuera la columna vertebral de su gestión, ¿no? Ellos, por ejemplo, en Argentina Productiva 2030
lanzan un plan de desarrollo productivo, industrial y tecnológico. Se crea, por una resolución del 2022, que tiene algunos ejes. Crear 2 millones de puestos de trabajo formales en el sector privado, crear 100.000 empresas formales, incrementar la participación de las mujeres en el empleo, reducir en 9 millones la cantidad de pobres, reducir la desigualdad en 2030 y aumentar la participación del interior en el PBI y el empleo formal, ¿no? Y después cuando miramos lo que termina sucediendo, que el desencadenante fue la discusión sobre los caños sin costura, ¿no? Fue sobre una licitación de Techin, en el cual Culfas cree que va a ser capaz de llevarse puesta con ese off que larga a contradecir lo que Cristina había dicho y a querer echarle la culpa a la cámpora y a querer meter un puterío en una discusión que lo que estaba planteando Cristina tenía que ver con con el modelo. Exactamente. Ese modelo, ese escrito, el 2030, es lo que te decía yo, el desarrollo a través de las empresas. A la larga y a la corta, Cristina siempre termina teniendo razón, ¿no? Porque salieron a discutirle esa cuestión de los caños sin costura y fue muy gracioso porque después creo que Cristina lo tuiteó, Techin compró una empresa en Estados Unidos. Entonces, no lo pone ella, pero creo en las brujas, yo. Y creo que me parece que lo compraron con los dólares que le dimos para hacer los caños sin costura, Techin, ¿me entendés? Eso es lo que es Culfa. Es decir, ¿por qué le dimos 200 millones de dólares y compraron una empresa por 500, creo? No recuerdo bien el número, pero creo 500, 600. O sea, le dimos casi el 40% del monto para comprar una empresa en Estados Unidos. Digamos, tiene que ver con eso, no claro. fue para... Entonces, en vez de exigirle que vengan y desarrollen acá, que vengan e inviertan acá. Si pudieron invertir allá, ¿por qué no pudieron invertir acá? Claro, ¿entendés? claro. Porque... Entonces, esa es la discusión. Si el trabajo es nuestro o el trabajo es de otro. Si nosotros no tenemos que importar trabajo. Porque la importación es trabajo. Digamos. Estamos importando trabajo de otro lado. Nosotros lo que tenemos que exportar es el trabajo. O sea, entonces desarrollamos el trabajo acá. Desarrollar los caños acá, yo sé que no es sencillo, pero si no puedes desarrollar los caños acá, veamos cómo hacemos, digamos. ¿No? Eso Mira, acá tenemos un cuadrito que está bueno, que armamos, que tiene que ver con la trayectoria de cómo fueron los dimes y diretes, ¿no? Entre la situación que se fue dando. El 4 de junio es cuando Alberto le pide la renuncia a Culfas, ¿no? A fines de abril, todo empieza así. Alberto anuncia la construcción del gasoducto de Néstor Kirchner. Importantísimo, estratégico, fundamental para la industrialización, para lo que tiene que ver con la distribución de las posibilidades productivas en todo el país, ¿no? Los gasoductos generan eso, son importantes, son estratégicos. El 3 de junio, Cristina realiza declaraciones hacia Alberto Fernández en el marco del acto de los 100 años de YPF, casualmente, ¿no? Dice: te dije la otra vez, cuando hice un documento, que vos tenías la lapicera, te pido que la uses, ¿no? Están hablando de este tema. El mismo 3 de junio, Culfas realiza declaraciones en la radio y dice: no tenemos amigos en el sector empresario, lo que sí tenemos son relaciones en las que buscamos fortalecer inversiones productivas, generar trabajo y mejorar salarios. Esto es lo que estabas diciendo vos, ¿no? Ahí, vos fíjate, él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Hacemos relaciones con los empresarios. ¿Me entendés? Nadie dice, no queremos que se peleen con los empresarios, ¿no es cierto? Nadie es antiempresa, ¿viste? Cuando empiezan que esto es comunismo, que Cristina es eso es muy de la izquierda, que eso es toda la risa. No. Sí, cuando quieren discutirlo. No, y la demostración es las grandes ganancias que tuvieron en la década ganada. Grandes ganancias tuvieron. Grandes. Enormes. Ganaron más plata que con Macri. Enormes, claro. Entonces, ¿cómo es? Claro, o sea, le sale el 3... Ahí lo está diciendo, Culfa. Sí, dice, no tenemos amigos en el sector empresario, lo que tenemos son relaciones. Y encima, el mismo día, sale el mensaje en off, ¿no? Y ahí está, bueno, ahí está el mensajito
El mensajito de Nov, que obviamente le sale a pegar a los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techín, ¿no? Es IASA, con funcionarios designados por ellas, quienes hacen las licitaciones. Bueno, y sale con esta discusión de echarle la culpa a Cristina lo que... Falso, aparte, falsa. Desleal. Los detalles de Caño 5 de Octubre son errados. Se equivocaron con los detalles que ponen en el mensaje. Jugaron una operación mediática para golpear sobre Cristina. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con eso que se nota que la política que llevó adelante Alberto desde la Asunción hasta que se fue Culfas, ¿no? Uh-huh. Bueno. Mirá, ahí, bueno, obviamente Cristina sale a responderle a Love e inmediatamente Alberto le pide que eso creo que estuvo, no podía ser de otra manera, digamos, ya un poco lo charlábamos detrás de cámara antes de arrancar, ¿no? Como Alberto, ayer en el cumpleaños, roscas de cumpleaños, ¿viste? Esto de que nos decías que Alberto se apoyó en este triángulo que era Vélez, Guzmán y Culfas, ¿no? Y con las características que tienen esos actores y las alianzas que representan esos actores, obviamente representaban un modelo que se enfrentaba a lo que Cristina estaba queriendo impulsar para este gobierno, ¿no? Un gobierno que tuvo que hacerle frente al devastamiento absoluto que hizo Mauricio Macri durante sus 4 años de gobierno y toda la ceocracia de Cambiemos, y además que tuvo que afrontar una pandemia, ¿no? Entonces decir, bueno, en estas condiciones, ¿cuál es la salida? Bueno, Alberto se sentó con gente que tenía propuestas muy distintas a lo que se estaban planteando. Y en esta discusión sobre la lapicera, incluso más adelante lo vamos a ver, el Cuervo Larroque en un momento sale a decir, esto no es lo que votó la gente. Digamos, está bien, vos tenés la lapicera, pero la gente votó otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Es decir, está bien, vos tenés la lapicera, sos el presidente, pero adentro hay una fuerza que te va a tensionar para que cumplas con lo que votamos quienes te apoyamos en esta alianza, ¿no? Se quiso cortar solo y liberalizar la política y el gobierno, y quitarle a los sectores de la política la posibilidad de debatir y de organizar, ¿no? Sí, clarísimo. Entonces, ahí Culfas sale a aclarar, tampoco le vamos a dar mucha entidad al huevón pero dice, no me consta que se hayan producido hechos de corrupción relacionados a la licitación del gasoducto, o sea, tuvo que salir a desdecirse, obviamente. Es que nadie denunció hechos de corrupción, o sea, lo modificó, eso lo cambió. Culfas no sabía por dónde salir, ¿no? O sea, lo que puso, o sea, Cristina no pone la discusión en el ámbito de la corrupción, ¿sí? O la corrupción no. Cristina pone la discusión en el ámbito del modelo. Claro. Del modelo que se produce. Vos haces una licitación de un proyecto de esa magnitud, que también aclaro que el macrismo lo podría haber llevado adelante y no lo llevó adelante el macrismo. ¿Entendés? Porque la otra vez salió Vidal a decir que no era muy loco, muy difícil hacer un gasoducto, que era un tubo que va y encima todo tierra plana, un tubo, una barbaridad lo que dijo Vidal. Sí, como si fuera tan fácil. Porque este gasoducto ya estaba, se empezó a planificar en la época de Cristina, tuvo Macri 4 años para llevarlo adelante y no lo llevó adelante. Y ahora se está llevando adelante. Es una inversión importantísima para el desarrollo nacional. Hablando de importaciones, porque la mayor parte de las importaciones se las lleva la energía. Y nosotros podríamos estar autoabasteciendo con ese gasoducto y también si lo transformamos en licuado lo podríamos estar exportando también. Sí. O sea, desarrollo interno y exportación. E incluso algo que hemos planteado en otros Twitch, esta cuestión que siempre conversamos de que se podría hasta resolver una posible integración regional desde el intercambio de las materias primas con otras lógicas, ¿no? Entonces decimos, la salsa de tomate intercambiada entre los vecinos con otras lógicas, también la integración regional en estos intercambios desde otras lógicas que no significa que no sean mercantilizadas, porque obviamente estamos en un mundo mercantilizado,
pero que tienen otro tipo de cooperación, ¿no? Es un ganar-ganar. Lo que se está llevando adelante con Brasil, o sea, con Bolsonaro, en términos de modelo de país, son totalmente distintos. Pero mira, ahora se va a llevar adelante una moneda por fuera del dólar. Va a haber una comercialización en una moneda entre Brasil y Argentina. Eso es re importante. ¿Por qué también no avanzar en el término de las materias primas? Si eso se está sucediendo también en Asia, está sucediendo en Rusia con estos problemas. Con la salida se han que sentado, se van encontrando. Turquía, que está tensionado con Rusia, se sentó Turquía, Rusia e Irán para hacer esto de exportación e importación, tener un comercio entre las tres patas. Eso es re importante. Y hablando de energía y alimentos. ¿Me entendés? Y vos decís, Turquía, ¿cuánto tiene que ver con Irán? Ninguno, nada, cero. Se odian. Claro. ¿Me entendés? ¿Por qué no lo hacemos acá? Si Argentina también tiene alimentos para toda Sudamérica. Tranquilamente. Brasil tiene alimentos, tiene energía. Nosotros también tenemos energía, vaca muerta, que nos ayudarnos a invertir mutuamente. Bolivia tiene el gas, ¿me entendés? Venezuela tiene petróleo. Es decir, hacer el intercambio sudamericano y latinoamericano. Entonces... Sí. Ahora, vamos a pasar a charlar un poquito del tema de agroindustria, que es otro, agro, que al fin y al cabo tiene que ver con este gran problema que venimos hablando, que también es distribución de la riqueza, pero como para hacer una conclusión del tema de desarrollo productivo, que es el antecedente a lo que pasa ahora, la prioridad fue esto que Cristina marcó bien, el tema del Festival de las Importaciones. Sí. Si hacemos entre eso que anunciaron el de Argentina 2030 y lo que dan los indicadores como hecho concreto es mayor dependencia. Sí, el presidente del Banco Central, ¿no?, dice que se la llevó la energía. No se la llevó solo la energía, los dólares. Los 32.000 millones de dólares, ¿dónde están? O sea, no se la llevó solo la energía. Hubo una clara decisión política, porque el Banco Central tiene decretos, tiene resoluciones que tienen que ver con que puede usar herramientas o resortes para que las divisas ingresen. La otra pata, el Poder Judicial, 10.500 cautelares, 10.500 cautelares, 1.800 millones de dólares en importaciones. Lee las importaciones: yate, auto, un Porsche, no sé qué más, un osito, creo que era un oso de peluche, no sé qué salía, $1.000, no me acuerdo bien, o sea, lo que ves en las cautelares, 10.500 cautelares, para importar bienes suntuosos, lujosos. Eso no puede pasar, y es de la mano del Poder Judicial, que es el otro partido del orden, ¿me entendés? Ahí tenemos, ¿cómo puede ser? 1.800 millones de dólares que podrían estar en la reserva del Banco Central. Entonces, digo, de eso cuando hablamos del desarrollo nacional, esos jueces, nosotros lo podemos decir claramente, porque en la superestructura no se puede decir, pero esos jueces son traidores a la patria, traidores a la patria, al pueblo, digamos. Y porque sacarle 1.800 millones de dólares para bienes lujosos, para importar lujo, no es para importar producción, para importar lujo, es terrible. Y ese es el Poder Judicial que nosotros tenemos hoy, sumado a la energía, a la importación de energía, y sumado a lo que yo te decía, el 20% de las importaciones se podrían estar llevando adelante en la Argentina. El mercado interno, la producción interna, las pymes que desarrollan producción, ¿me entendés? Que es el dinamismo, es decir, reemplazar esas 11.000 millones de dólares, que es el 20% de la importación. Entonces, lo inexplicable es que las condiciones están para generar un país con soberanía política, con independencia económica y con justicia social. No estamos diciendo que sea la década ganada. Gobierna el peronismo. Claro, ya no estamos diciendo que sea la década ganada. No estamos diciendo que tengamos un salario de $600 como era la década ganada. No estamos diciendo que volver al 2015 porque está tan mal la Argentina. Estamos pidiendo
pan y trabajo. O sea, no estamos pidiendo ni paz, seguiremos porque esto va de conflicto como loco. Pero pan y trabajo se está pidiendo. No es muy difícil. No es muy difícil. Uh-huh. No es muy difícil. Digo, la fiesta, ni hablar la fiesta de la Lelic. El mundo, digamos, eso es un festival. Es un festival. Es un festival. Sí, que ni entendemos, no sabemos qué pasa, todo, pero se lleva 4 billones de pesos. Y es un festival, hablando de esto de que, viste, de que hablan de los potenciales, los planes. Sí. Entonces yo decía, los planes, que esto es lo que nos lleva puesto. Nadie habla, por eso nadie habla de la riqueza. ¿Qué hacemos con las LELIC? ¿Qué hacemos con las LELIC? Y Alberto, en la campaña electoral, dijo que la plata de las LELIC la iba a volcar a la jubilación. O sea, y ahí están los jubilados. De las LELIC, nada. Los jubilados, todo bajo la línea de la pobreza. Ahí están los jubilados a puro fideo moñito. Entonces, viste, no decimos, como decía, no queremos hacer el asalto al cuartel de Moncada. Queremos pan y trabajo. Claro. A esta altura queremos pan y trabajo. ¿Sí? O tierra, techo y trabajo, o cualquier consigna, no importa la consigna y de quién es la consigna. Un plato de comida en la mesa de los argentinos. ¿Entendés? Que el domingo la familia pueda levantarse y decir, vamos a ir a dar una vuelta. Que cuando vienen las vacaciones pueda pagarse un pasaje para irse a descansar. Digo, no estamos diciendo que hay que hacer la revolución o que la organización del campo popular. Por ahora. Sí, Chávez. O sea, nosotros, es que claro. Nosotros sí. Nosotros lo queremos hacer. Claro. En esta coyuntura queremos pan y trabajo. Uh-huh. Trabajadores pobres, dicen. Eso es lo que hay. Claro, trabajadores pobres. Uh-huh. Trabajadores pobres, hay trabajadores en blanco bajo la línea de la pobreza. Trabajadores en blanco bajo la línea de la pobreza. Entonces, como anda el meme dando vuelta ese, hay que enseñarle a los trabajadores que paguen bien eso. No es que hay, o sea, hay que, como decía, hay que enseñarle a los trabajadores que paguen buen salario, una cosa así, que ahora me olvidé, pero de eso se trata, de que los empresarios, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió, Pili? La pregunta es, ¿qué sucedió, hablando de reforma laboral, que pasamos de $600 a $200 el salario? ¿Me entendés? ¿Qué pasó? Es muy fuerte. Esos $400, ¿dónde están? Es la transferencia que le hicimos a la órbita del capital. Totalmente. Del sector del trabajo a la órbita de los empresarios. Eso es lo que trasladó. Saqueo absoluto. Creo que la otra vez Artemio López dijo que son $70.000 millones que se transfirieron, que pasaron de la órbita. Eso es lo que se denomina distribución de la riqueza. ¿Es dónde van esos $70.000 millones? Bueno, en estos años, desde el 2016 con el macrismo hasta hoy, se trasladó eso, estaba en el poder de los trabajadores con la década ganada y pasó en manos de los empresarios. O sea, se transfirió $70.000 millones. Artemio López, después veanlo. Después lo chequeamos. Bueno, hablando de distribución de riqueza, vamos a pasar a otro tema. Ya lo encaramos de esta manera. Producción, agro y economía, que en realidad es deuda, ¿no? De acuerdo con el FMI. Entonces, ya producción lo vimos, hicimos el cierre. Ahora un poquito de un tema que yo sé que conoces mucho, que sabes mucho, que colaborás de manera directa con el Centro de Estudios Agrarios. Así que bueno, me gustaría tener tu visión sobre la política en lo que refiere al tema de agroindustria durante este tiempo, incluyendo la gestión de ambos ministros, ¿no? La perspectiva general de qué fue lo que pasó y lo que no pasó, que tendría que haber pasado para que las cosas estén así y hayamos tenido la semana pasada casi un lockout patronal. Bueno, ahí el agro es muy importante para el país, pero no es la salvación, como dice. La salvación es lo que decimos recién, el mercado interno, la industrialización, generar valor agregado a eso que produce el agro, generar valor agregado
para darle dinamismo y aumentar el valor a las cosas, y eso es trabajo, ¿no? Y ese trabajo llega a todos los pueblos del interior del país, y eso, de eso se trata. Yo creo que el modelo actual, el modelo de Alberto, tiene que ver con un modelo agroexportador. Me parece que trabajamos sobre eso, sobre un modelo agroexportador, agroindustrial, evidentemente. La disputa hasta hoy creo que estuvo enmarcado en la Asociación de Empresas, la EA, y versus Ciarasec, que sería la agroindustria. La disputa creo que caminó ese rumbo. Me parece que ahora puede haber otra tensión con el desembarco de Massa, que ya lo vamos a estar hablando. Pero esa fue la disputa que, en esa tensión, nosotros escribimos en noviembre del 2020 un documento claramente que marcaba, y lo escribimos en noviembre porque después nos decían que lo copiáramos, lo habíamos copiado, en noviembre del 2020, y ordenamos la contradicción entre la EA y los industriales. Y eso sería la COPAL contra la agroindustria. Y el acuerdo y el modelo agroindustrial se llevó en ese sentido, bajo las reglas de Ciarasec. Y creo que ahí estuvo el haber vuelto para atrás la decisión de la expropiación de Vicentín. Te lo iba a preguntar eso. Sí, me parece que tiene que ver con eso. Algunos datos que tienen que ver con la ayuda en la alianza, es decir, fueron las mayores liquidaciones de toda la historia, se liquidó como nunca. Eso también es otro dato, de que había una alianza, de que había acuerdo, había diálogo, esto que hablamos en términos del diálogo con las empresas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo tiene que ver con eso, digamos, el trigo HB4. Bueno, un desarrollo, lo mismo, es desde la agroindustria para arriba, ¿no? No sucedió eso en la década ganada. Nosotros tenemos un escrito que es la década ganada en el agro. Y muy recomendable. Desarrollo de la ganadería, desarrollo del trigo, porque es toda mentira lo que dicen, desarrollo del trigo, desarrollo de la cebada, desarrollo, todas las variables de las producciones agropecuarias en la década ganada estuvieron todas para arriba. La única que no tuvieron para arriba, que lo sabemos que es el trigo, pero ¿por qué? Porque se hizo mercado interno con el trigo. O sea, el trigo siempre estuvo cubierto la cuota de trigo para el mercado interno, para el pan en la mesa de los argentinos. Y lo demás, las otras variables, la cebada, no sé cuánto aumentó la producción, los pollos, no sé cuánto, la carne de cerdo aumentó la producción, todos los huevos aumentaron la producción, y no solo que aumentaron, más diversificada. Claro, y no solo que aumentó eso, sino que, ¿sabes qué? Que ahí creo que está el punto, que es lo que hablábamos recién, el consumo. 120 kilos de proteína por año per cápita se consumía en la Argentina con la década ganada. ¿Sabes cuánto estamos ahora? O sea, y eso eran 70 kilos de carne vacuna. ¿Sabes cuánto estamos ahora de carne vacuna? 47 kilos. Eso cuando hablamos de desarrollo interno. Eso significa desnutrición, eso significa problemas alimentarios. Y significa desarrollo del país. Claro. Que vos tengas 70 kilos en la década ganada y que tengas 47 ahora. Claro. Ese desarrollo es el que te digo. Claro. Y ahora, si vos ves las variables de la producción agropecuaria, están también para arriba, el trigo, el maíz, las hojas, con estos precios. ¿Y cómo está la mesa de los argentinos? Astilla. Claro. Creo que acá le dimos la tecla para mostrar con un ejemplo simple, básico, que entiende cualquier hija de vecino, esto. Es decir, en los dos lugares hubo desarrollo de la producción agropecuaria. Los dos momentos hubo desarrollo de la producción agropecuaria. En un momento, ese desarrollo de la producción agropecuaria estuvo al servicio de la mesa de los argentinos.
Tal cual. En este momento no estuvo el servicio, tuvo el servicio de las agroexportadoras, Ujú. del negocio. Está bueno para ir enumerando, ¿no? Porque vos fijate que no es solamente que el salario pasó de 700 a 400, no sé si fue ese el número, 600 a 200. de 600 a 200, sino que además tiene que ver con el acceso a la proteína, a la alimentación, el precio de los alimentos, el precio de las tarifas. O sea, no es solo el salario, sino que el ajuste vino por todos lados, ¿no? Hasta qué punto el 50-50 que llegamos a soñar creo que en el mejor momento del peronismo fue el 73, ¿no? Que se llegó al 50% en términos de la distribución de la riqueza. Llegó el 53 del lado del trabajo, en un momento. Mirá de lo que estamos hablando, por qué somos peronistas, ¿no? A la situación en la que estamos ahora, que si tenemos que hacer un porcentaje, que sería 80-20. No, es 50, 60-40, es 58, 42, por ahí está. Eso es lo que dijo Artemio López, eso es lo que te estoy diciendo. Ajá. Artemio López pone los porcentajes en términos de PBI. Porque con Cristina tuvimos el 50% y 50%. Claro. Tuvimos desocupación, niveles de desocupación bajísimos. El salario más alto de Latinoamérica. Industrialización. Nos hicieron una reforma laboral encubierta. Nosotros marchamos en contra de la reforma laboral, pero ya no la hicieron. $200. Entonces, después uno discute. En la década ganada con Cristina discutimos permanentemente cómo van a estar tan altos los salarios. Me acuerdo los dichos de Pablo Roca, me acuerdo todos esos dichos. Bueno, muchachos, empresarios, ahora tienen el salario más bajo de Latinoamérica. El segundo creo que estamos ahí. Y los precios no bajan. Entonces es mentira que el salario es el que genera inflación. Tal cual. Genera inflación ustedes, el sector concentrado es el que genera la inflación. Tal cual. Más las otras variables. Nadie dice que la inflación no tiene muchas variables. Claro. Contradicción, complejidad y conflicto. Claro. Nunca es unidireccional o unilateral. Claro. Pero si vos decís que el salario tiene que ser bajo, bueno, ya tenés el salario más bajo de Latinoamérica. Si tenés el salario más bajo de Latinoamérica, ¿por qué subir los precios? ¿Por qué? O sea, ¿dónde están las variables que dicen que suben los precios? Después Cristina también bueno, que la fuimos a ver a Cristina En con Avellaneda. la CTA en Avellaneda, que dio una cátedra que comparó con esto de la emisión, etcétera, 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 cómo influía la inflación, porque había inflación acá y no había inflación en otro lado, el déficit fiscal y todo eso, como en Europa no había déficit fiscal y estaban habiendo las inflaciones más altas del mundo. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con eso. Es decir, ¿qué pasa? Y creo que los ejemplos que estuvimos dando tienen que ver, volvemos al tema de los dos modelos, ¿no? Y esa me parece que es la disputa Alberto-Cristina. No, Alberto no llevó adelante un programa que tenga que ver con el desarrollo del mercado interno, con la mesa de los argentinos, con las tarifas populares y accesibles, regionales, las economías regionales. la industrialización de los sectores estratégicos. Exactamente. ¿Qué es lo que hizo? Entonces, hizo otro programa. Totalmente. Esa es la disputa. No, que Cristina estaba enojada, que te apunta con el dedito. Esas son las antinomias que nos ponen los medios concentrados para debatir otra cosa. Acá lo que estamos discutiendo es los modelos y el contrato electoral que se hizo. Para pasar el tema agro, quiero que hablemos un poquito porque tengo entendido que se viene la segunda edición del libro Las 50 sombras del agro, que están los autores, están conectados ahí, María Rizzo y Matías Estrasorier, y me contó un pajarito amarillo, con un apellido raro, Sí. Estrasorier, que va a salir en esta segunda edición un documento firmado por vos sobre Vicentín. Contanos un poquito el análisis que se hace de Vicentín, porque un poco que fue un hecho bisagra, ¿no? Donde yo creo que ahí un poco se terminó de ver claramente hacia dónde estaba apuntando Alberto, ¿no? Sí, el hecho Vicentín marca, Sí. así condujo, voy a hacer esto, no, después no lo hago, que vuelvo atrás, que no lo voy a hacer, que esto permanentemente fue eso. Así. Digo, tiene eso, vos fíjate que igual que lo que sucedió con
el impuesto que iba a hacer con Guzmán, que se sentaron para la renta inesperada, Ajá. ¿viste? Y que iba a poner un impuesto de eso, Guzmán, para desviar la discusión, desviar la política. Después no pasa nada, no llegan, no, digamos, todo lo que tiene que ver con el campo popular, la palabra es esperar. Siempre es esperar para el campo popular. Pero para el campo de los grupos económicos nunca se espera. Se llevan la plata todos los días. Y bueno, nosotros hicimos, somos acérrimos defensores de Vicentín, de expropiar Vicentín. Acérrimos defensores de expropiar de Vicentín, y no en un término stalinista. No, claro, expropiese eso. Expropiese así a los Chávez. No, queremos que se expropie para ingresar al negocio de la agroindustria en términos de competencia. Queremos que haya competencia y eso, el capitalismo... Con el Estado como claro, protagonista. Claro. No sé si como protagonista, porque Motor. podemos perder. Claro, como una... Queremos ir, déjennos ir a la competencia, ¿cómo no? Si el capitalismo es competencia. Y acá hay monopolización, si hay 5 empresas que exportan, si hay 5 empresas que hacen todo el negocio de la agroindustria, ¿por qué no vamos a ingresar? ¿Por qué no nos dejan ingresar? ¿Por qué tanto problema, no? ¿Por qué tanto problema? El presidente de Vicentín fue presidente de la Bolsa de Cereales de Rosario, digamos. Claro. Están todas las cerealeras. Claro. ¿Qué pasó que no dijeron nada? ¿Qué pasó cuando Vicentín se mostró en quiebra siendo la primera agroexportadora? Estaba entre los primeros 5 agroexportación. La empresa estaba entre los primeros 5 y se declaró en estrés financiero con todo, con la empresa más exitosa en términos de agroindustria, y se declaró en estrés financiero. No, increíble. Estrés financiero, increíble que existe ese concepto por empezar. Entonces, después, bueno, no les voy a contar todo lo que ya saben. Entonces nosotros hicimos un fuerte estudio, una fuerte investigación, y hemos escrito ese documento que va a salir en la segunda edición de las 50 sombras del agro, que habla de 50 notas de las políticas agropecuarias del macrismo. Que bueno, fue una entonces, política agropecuaria desastrosa, así que lo invitamos a leer la segunda edición. Y cuando salga la segunda edición vamos a invitar entonces a María, a Mary, a Matías y a vos para que charlemos un poquito de este tema, ¿te parece? Sí, porque la primera edición se agotó. Se agotó, sí, evidentemente es un material para conocer de qué se trató la política del gobierno de Cambiemos, particularmente en el sector del agro, y que permite mirar concretamente lo que venimos hablando, que tiene que ver con la distribución de la riqueza, ¿no? Sí, y vamos a seguir discutiendo y vamos a seguir pidiendo que Vicentín pase a mano del Estado Nacional, o una parte de Vicentín pase a mano del Estado Nacional, y que sea una sociedad en conjunto con YPF Agro para entrar a competir en ese mundo. Última pregunta del tema agroindustria. Espero no comprometerte, pero no me importa. Sí. Julián Domínguez pasó por el Ministerio Sin Pena ni Gloria. Mira, es amigo Julián Domínguez. Un Pero gran amigo. Sí, Julián Domínguez, yo creo que, bueno, las condiciones actuales, me parece que este estado conducido por Culfa y Guzmán es un estado que no tuvo dinámica, ¿no? Y bueno, y creo que Julián jugó el mismo juego, digamos, de trabajar con este sector de los grandes empresarios. Le quedaba otra y no sé, digamos, pero sí, me parece que no... Yo creo que estos años, en términos generales, para no personalizar, porque le tengo mucha estima a Julián, obviamente, pero en términos generales, este estado fue un estado, lamentablemente, un estado
con políticas que tienen que ver con los grupos concentrados. Y es difícil decirlo para el peronismo, ¿no? Es complejo, ¿no? Pero creo que hay que decir las cosas como son. Un programa que no tiene nada que ver con el campo nacional y popular. El programa que llevó adelante Alberto, con la triada que vos decís, Belli, Guzmán y Culfas, tuvieron que ver con una continuidad de la política macrista, digamos. Obvio, con sus matices. Sí, en esto que decís que no es sabemos neoliberalismo, sino claro, que es un desarrollismo que derrama, que Sí. una cuestión medio por ese lado. O sea, ¿no? haber acordado con el FMI es fue la catástrofe más grande del siglo XXI. Me diste el pie perfecto. No es o sea, porque sería la segunda catástrofe. Porque la primera fue cuando en el 2018 llamamos al FMI, cuando Macri llama al FMI. ¿No sé? Esa es la primera y gran catástrofe, 50.000 millones de dólares, incluido con la plata que se fugaron. Esos 50.000 millones de dólares no lo vio nadie. La campaña de Macri, ¿viste? Vamos a construir tantos jardines con esta plata, tanto. No pusieron ni un jardín, nada. Una estafa, una gran estafa. Bueno, esa gran estafa tuvo una segunda catástrofe, que es haber acordado con el FMI sin denunciar esa deuda ilegítima, fraudulenta, estafadora y especulativa. No podemos haber acordado con el FMI, no importa en qué términos. No se tendría que haber acordado. Tendría que haberse convocado hasta un plebiscito a todo el campo popular a otra cosa. Y eso es lo que pedía Máximo. Tal cual. Esa es la segunda catástrofe. Por haber acordado con el FMI. Y hubo en octubre del 2020 haber acordado primero, y eso lo dice Vudú y es interesante el punto de vista, primero con los privados. Tendremos que haber acordado primero con el FMI y los privados tendremos que haberla pateado. Y fue al revés. Eso también. Y los privados son el BlackRock. Claro. Y hablando de BlackRock, que le tira una putita del libro de Vicentín, BlackRock también está en Vicentín. Cuando vos empezás a escarbar, aparece en todas las agroexportadoras, aparece con un porcentaje mínimo, pero aparece siempre BlackRock, los tres grandes fondos de inversión, el Vanguard y el State Street. State Street, Vanguard y BlackRock. Bien, bueno, me das el pie perfecto para entrar al tercer tema que nos va a llevar a mirar un poquito ya más la realidad del día a día, que es el tema del acuerdo con el FMI. Pero la entrevistadora se está meando, así que vamos a poner la plaquita de ya regresamos y volvemos. Vamos a ver la parte de lo que es el acuerdo con el FMI para mirar un poquito la cuestión de la economía. Vimos producción, vimos agro, vamos a ver economía y después vamos a ver qué pasa con este superministro, ¿no? Que es quien va a concentrar la política, la direccionalidad de la política en estos tres sectores estratégicos. Así que si te parece, cortamos unos segunditos que me voy a hacer una pichona y volvemos rápidamente. ¿Les parece?
Bueno, volvimos, una pichana rapidita. ¿Qué dice? Estaba llegando a casa, no terminó, ya sigue. Ahí está, no, seguimos, ¿no? Sí, Seguimos. Bueno, rapidito porque esta cuerpa tiene que viajar a Buenos Aires, porque mañana es día hábil, entonces tempranito hay que estar ya en Capital. Y antes de viajar tenemos que terminar de cerrar estas ideas. Así que antes de que me tenga que ir cagando a tomar el bondi, a las corridas, como siempre, no sería ni la primera ni la última vez que corro para alcanzar un bondi. Pero bueno, quiero charlar un poquito del tema del acuerdo con el FMI. Ya explicamos, producción, agro, finanzas, mundo económico. Algo ya anticipaste cuando planteaste el tema de, bueno, esto de que no tendría que haber sido con los acreedores privados, esto que planteaba Vudú, sino arrancar primero con el FMI y después con los acreedores. Bueno, un poco la dinámica, cómo se da. De hecho, ya lo hemos dicho en otros tweets, cuando en febrero de 2020 Cristina lanza el libro Sinceramente, ella el primer eje que pone es que esa deuda no es legítima, ¿no? Y plantea el camino de discutir sobre la legitimidad de la deuda que iba a abrir paso para otro tipo de posibilidades, ¿no? Estirarla, ser un actor dentro del mundo internacional que saliera a tensionar estos acuerdos, estas formas de acuerdos como el que hizo Macri, absolutamente irregulares. Y sin embargo, Alberto, estando en Europa, el mismo día o al otro día de esas declaraciones de Cristina, sale a decir que esa deuda es legítima y que no va a estar en discusión y que hay que acordar, ¿no? Entonces, luego de que Alberto reconociera públicamente que no era posible para la Argentina enfrentar los pagos impuestos por el acuerdo que pactó Mauricio Macri con el FMI, se fue desenvolviendo el proceso de negociaciones que permitió alcanzar un entendimiento con el FMI el 28 de enero, ¿no? El contenido del acuerdo, según Guzmán, dice que se logró sin ajuste y que permitiría tener una política fiscal que no inhiba la recuperación con el gasto creciendo en forma moderada. Eso es lo que plantea Guzmán, ¿no? También plantearon algunas correcciones fiscales, para el año 2022 un déficit de 2,5, en 2023 del 1,9 y en 2024 del 0,9. Déficit fiscal, ¿no? Que fue el eje con el que arrancó Pataki cuando asumió en su breve semana como ministra. Además anunció que cerró enero con un financiamiento neto de 139.000 millones de pesos, el 147% de los vencimientos que había en el primer mes del año. Luego Chodos, que era el que también renunció junto con Guzmán, que era el que negociaba con el FMI, confirmó que primero habría revisiones trimestrales para luego tener los desembolsos. Si bien hubo sectores que lo celebraron a fines de enero, Máximo Kirchner renunció a la jefatura del bloque del Frente de Todos por disentir con la estrategia de negociación. El acuerdo fue sometido a votación del Congreso y el Senado en marzo y recibió el rechazo del movimiento de mujeres el 8 de marzo y el de la izquierda el 10 de marzo y el de la CTA a fines de mayo. Cristina ya había puesto un eje de discusión sobre la deuda con la publicación de su carta sobre las dos pandemias, vinculada a la comparación de la representación en el PBI de los gastos en pesos y en dólares que significaron las políticas de protección social y salud durante la pandemia y los pagos por vencimientos de deuda. Y acá es a donde quiero ya te dejo para que hagas tu reflexión. Dice, luego a principios de mayo hubo fuertes declaraciones públicas de Andrés Larroque, que trajeron a la superficie la discusión por el modelo de país y el rumbo de la política productiva. Luego de la renuncia de Máximo vino una fuerte crítica pública de Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que evidenció el debate por el que transitaba el Frente de Todos respecto del modelo de crecimiento de su país. Y dice Larroque: el presidente Alberto Fernández adulteró el contrato electoral con el que llegó al gobierno en 2019. Hoy prima una perspectiva que motorizan Guzmán, Culfas y Moroni, que tiene que ver con una política económica que busca un modelo de carácter sesgadamente productivo porque no fomentan todas las actividades y eso se complementa con una pérdida del poder adquisitivo y con salarios bajos. Nosotros creemos que esa no es la solución. El Frente de Todos no puede ser rehén de alguien que no tiene representatividad. Tiene que ver con sincerar una situación que es muy difícil. No nos agrada
Han pasado más de 2 años de gobierno. Hemos hecho infinidad de planteos en privado y traspasado todo eso. No queda otra alternativa que visibilizar un debate que tiene que ver con el modelo de país. Si vos te cortás solo, por lo menos trae resultados. Sin dudas, el que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina y el sector que representa es Alberto. Y Alberto le responde. Dice, yo no soy dueño del gobierno. Nadie es dueño del gobierno. Nosotros representamos al pueblo y es el pueblo el que quiere que trabajemos juntos y cumplamos con la palabra empeñada. Estamos en el camino correcto. La economía crece y el empleo crece. El trabajo ahora es discutir ese crecimiento. ¿No? Claro, y no tuvo razón, Alberto. Correcto. O sea, no estamos en el camino correcto. Si no, no hubieran habido todos estos cambios que hubo, si no, no hubiera habido esta corrida, si no, no hubiera... O sea, no estuvimos en el camino correcto. Y esa es la diferencia entre las cartas de Cristina y las declaraciones de Alberto, en términos desde el 10 de diciembre del 2019 que se asumió, hasta hoy, como si nosotros hacemos una comparación, que eso también lo podríamos mostrar y ver, veríamos que Cristina es la que tiene razón. Entonces, yo creo que, y estoy de acuerdo con La Roca, es decir, tiene que ver con que permanentemente había una clara disputa por pelearse con Cristina, en términos de modelo. O sea, no iban a llevar el modelo anterior, no lo iban a llevar adelante. ¿Me entendés? Entonces, creo que ahí es donde está el problema. No es la personalidad de Cristina, es lo que representa Cristina. Y no es solo lo que representa, es lo que hizo Cristina. Uh-huh. O sea, la juzgan por lo que hizo. Entonces me parece que de eso se está hablando. Y si querés entramos en el mundo ahora que deben estar todos esperando la situación. Sí. Bueno, un poquito lo del acuerdo está trabajado. De hecho, hemos hecho algunos trabajos. Guardo con ese sillón, ¿eh? Sí, obvio. Sí, para pasarle a la... Guarda con ese sillón. Cortado, Sí, ahí estoy viendo que dice, me parece que estaba tildado. Pero es que el internet no podemos hacer mucho. Bueno, seguimos, ya va a volver la señal. Bueno, Sí, mira. ¿qué semanita? Vamos a entrar entonces al tema de lo que pasó en la semana. Asunción de Batakis. Batakis hace su gira por Estados Unidos. Se reúne con el FMI, con fondos de inversión y con bancos como Barclays, Goldman Sachs, Citibank, Golden Tree, bueno, todos los Bank of America, todos estos que veníamos mencionando que son bancos de inversión y fondos de inversión. Y también se reunió con Chevron, General Motors, Amazon y Google. O sea, hizo una regira con todos los sectores con los que había que acomodar las cosas. Y cuando volvió, bueno, pasaron cosas, ¿no? Eso fue uno de los hechos de los que vamos a charlar. El otro, el tema del dólar soja, ¿no? Que ahora lo vamos a conversar un poquito. Y la salida de la crisis, que fue el nombramiento del superministro de producción, es economía, producción y agro, ¿no? Y agricultura. Entonces, bueno, en relación a ver por dónde pasamos, tenemos varias cosas, pero no quiero hacerla muy larga. Vamos a pasar. No sé si volvió la señal. Volvió la señal, ¿están escuchando mejor? Todo esto lo vamos a ir sacando. Esto, bueno, lo del dólar soja, eso si querés ir explicando un poquito. A ver, espera que voy a... ¿Vos seguís? Sí, mira, vamos a poner un pedacito de este video. ¿Se vio? ¿Se está bien? Eli. ¿Ya volvió? Bueno, ahí me dicen que... Ahí está, vamos a pasar este... País ese que tenemos que salir a empujar a diario. Después dice que no existen los superhéroes. Un Spider-Man, 4 payasos y un Minion empujando un DeLorean. Esa básicamente podría ser la bio de Argentina en su cuenta de Instagram. Pero dale, resumamos la semana.
con un par de videos porque fue una semana súper tranquila que arrancó con un Grabois preocupado. Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos. Una definición sobre el gobierno. En esos términos hemos fracasado absolutamente. Y hasta Aldo Rico se animó a subir un video. Cuando la patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla desaparecer. Y sí, Aldo, si alguien sabe desaparecer sos vos, así que me parece razonable que te quieras subir a eso. Pero bueno, la semana arrancó con Batakis viajando a Estados Unidos a reunirse con el FMI, que trajo un diagnóstico jugado, revelador, diciendo la economía de Argentina no está pasando su mejor momento y habría que ver el temita de la inflación. No, lo que es haber estudiado. Te digo, si no me dice el informe del FMI esto, yo ni me entero que se mueven los precios. Que al 80 anual que vamos a meter de inflación, realmente ni se nota. Por otro lado, Batakis viajó a tratar de convencer que ahora sí, el Ministerio de Economía tenía el apoyo de su propio gobierno, y en eso apareció una declaración que decía: los mercados se dieron por vencidos con Argentina, que así como está planteado, yo siento que es beneficioso para nosotros, como que le ganamos. Y sí, era hora que se entreguen. Pero lo que pasa es que Batakis viajando a Estados Unidos en este momento es como pedir una ambulancia un lunes al mediodía en el microcentro. Mientras todo esto sucedía, el día miércoles Twitter Argentina explotaba porque parecía que Batakis, asumida hace menos de un mes, reabría su LinkedIn y entraba Sergio Tomás en modo superministro, versión que el mismo Massa se ocupó de desmentir. Pero el jueves a la mañana, apenas unas horas después, Malena Galmarini subía un sugestivo tweet diciendo: todo pasa, todo vuelve, todo llega, y un video de Sergio Tomás así super cute en modo fan de Lali. ¡Qué buena que está! ¡Te amo, hija de puta! ¡No, mira, chamo! Finalmente Sergio Tomás Massa se hizo acreedor del Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería, Pesca, Messi, Di María y Lautaro Martínez. Básicamente arranca la era Massa y Batakis se suma al Club Pinedo de gestiones veloces. En momentos de máxima tensión lidió con un Blue Record, lo bajó, viajó a Estados Unidos, pasó una licitación y ya puede volver a ver pasajes para enero en un país donde las noticias duran instantes y todo parece un final definitivo o un relanzamiento. Pero de todos los ministros que pasaron por el Poder Ejecutivo, ninguno pudo mover una botella con sus ojos. Marcó el pont va por Vélez, Cecilia Moró queda de presidenta de la Cámara de Diputados y Scioli vuelve ahora sí a comprar garotos. Algunas cositas para cerrar. El Papa viajó a pedir perdón. Siento que el laburo del Papa 60% del año es viajar a países a pedir disculpas por cosas terribles que hizo gente de la iglesia. El 40% restante está en el balcón hablando. Por último, salió un informe del Mossad que publicó Infobae y el New York Times, en donde teóricamente se revela quiénes fueron los que cometieron el atentado a la AMIA. Respecto... Bueno, vamos hasta ahí, que eso nos da el pie para hacer el cierre del tema. Un poquito la idea era para no tener que estar explicando, porque teníamos un montón de material que ya los guionistas de este Twitch nos van a putear porque había muchísimo material. Pero bueno, hay que viajar, chiques. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano y bueno, y acá nos gusta conversar mucho de política, así que... vamos con, luego de ese resumen de lo que fue la semanita el breve paso de Batakis, este viajecito, el tema del dólar soja, la soja guardada en los silobolsas, en el medio de la especulación total, corridas cambiarias, el dólar pasó los 300 pesos. En un momento, estas analogías tan tremendas que se hicieron en relación al 2001, al helicóptero, a De la Rúa, a que esto se parece a la Alianza. ¿Qué me decís? A ver, contame más o menos qué lectura haces retomando todo esto que hablamos, es decir, llegamos hasta acá, un poco porque Alberto decidió orientar su gobierno hacia un... Sí, yo estoy convencido. Es lo que hablamos, ¿no? Es decir, bueno, y ahora aparece este superministro en este contexto donde además la oposición está golpeando, jugando a debilitar, jugando a desestabilizar, y aparece un escenario de crisis absoluta y Massa presentándose como El Salvador. ¿Qué me decís? Superministro. No, obviamente, para mí no es un superministro. Vamos a hacer un poquito de contexto histórico para hablar de esta situación. Yo creo que esto viene de la derrota la derrota nuestra en el 2015. Me parece que desde ahí viene. ¿Por qué digo que viene desde ahí? Porque Massa siempre fue
Creo que Massa tuvo un golpe muy duro que fue no haber sido el elegido él. El establishment lo eligió a Macri. Cuando Massa gana en el 2013, nos gana la elección, ahí él creía que iba a ser el presidente, en el 2015. Y el establishment lo eligió a Macri. No lo eligió. O sea que lo usó de forro, hablando. Sé que acá se puede hablar. Sí, acá podemos decir todas las barbaridades que se nos canten. Y eso lo vio. Después empezaron a haber acercamientos. Empezó todo un conjunto de acercamientos entre Máximo y Massa. Hubieron varios acercamientos, hubieron puntos de encuentro, pero desde el 2016 que empezaron a aceitarse las asperezas, se fueron limando, hasta este punto, ¿no? ¿Cierto? Donde Alberto fue el candidato, Massa ingresó a la alianza al Frente de Todos, volvimos al gobierno y la relación Máximo y Massa fue extraordinaria. Después hubo una reunión larguísima entre Cristina y Massa, porque obvio que Cristina no lo podía ni ver, y bueno, eso aceitó una relación política. Por eso digo, algunos elementos de la práctica política, ¿viste? Se ve en todos lados la desilusión, se ve que ahora nos va a gobernar el Departamento de Estado, se ve que ahora la alianza de los yanquis, pragmatismo. La política también es pragmática. Nadie dice que Massa no tenga relación, porque lo dicen los Wikileaks. Los cables de los Wikileaks dicen que Massa tiene relación con el Departamento de Estado y la Embajada. Claro. La pregunta que yo hago es lo siguiente. ¿Alguien cree que el gobierno de Alberto anterior a la asunción de Massa no tenía línea con la Embajada? Era la Embajada. Era Belli, Guzmán, Culfa, digamos, la alianza esa hubo una tensión y creo que estuvo más volcada más hacia Norteamérica que hacia China en términos de esta disputa mundial. Y después esto es algo práctico. Massa no se va a sentar a ver, decir, Massa tiene un país incendiado. Yo ¿qué es lo que recomiendo en términos políticos? Tenemos que este año jugar todas las fichas a lo que viene para adelante. Digo, me tendré que comer las palabras en este mundo tan difícil de tomar decisiones. Es un país que está en llamas. No hay un superministro para un país en llamas. Necesita, sí o sí, dólares. Por lo menos, ahí lo que dicen los especialistas, por lo menos 8.000 millones de dólares para fin de año, que entren en la reserva. ¿De dónde vamos a sacar 8.000 millones de dólares? Que entren en la reserva. Necesita estabilizar el tema de los salarios, o sea, y necesita estabilizar la inflación. 3 elementos que no son sencillos. Entonces, hay una decisión que viene acompañada de Cristina, hay una decisión para avanzar en una línea fuerte, donde hay, creo que con este nombramiento vamos, como decía Cristina en su época, de sintonía fina. Va a haber sintonía fina, va a haber decisión de controlar las importaciones, para ver qué se importa, para ver qué se exporta, controlar los dólares. Viene un momento donde la energía no se necesita, va a disminuir la compra de energía, espero. Puede que los precios de energía... Importación, decís. Sí, puede que los precios pueden que se eleven, pero la demanda de energía en esta época para adelante va a disminuir. Entonces, yo digo, nosotros venimos de una situación con masa de enfrentamiento, obviamente, pero si Cristina lo pudo hacer, de limar la aspereza. Nosotros lo que necesitamos, no necesitamos lo que nosotros pedimos es lo que decíamos anteriormente, pan y trabajo. Bueno, ya pedimos pan y trabajo, eso es lo que necesitamos, que Massa dé pan y trabajo. Después empecemos a discutir los modelos, pero el pueblo se está cagando de hambre. El pueblo se está cagando de hambre, entonces uno puede decir, sí, viene el Departamento de Estado, ¿cuál es la otra solución pragmática?
No hay otra solución para mí. Entonces lo que digo, yo no digo que nos vamos a arrodillar a la decisión de Massa. Vamos a seguir luchando si igual seguimos luchando. Si igual luchamos contra el FMI o no, nos salimos a una campaña en contra del acuerdo con el FMI, nosotros salimos fuertemente a una campaña en contra del FMI. Patria o FMI. Patria o FMI, ahí pusimos. Antes de que Cristina saliera, lo salimos a decir antes que lo dijera Cristina, y salimos fuerte a pelear en contra del FMI. Bueno, saldremos fuerte a pelear en contra de cada una de las medidas que haga Massa. Pero por lo menos tenemos que volver la militancia tiene que volver a poner la expectativa en que las decisiones políticas, el rumbo de este país tenga que ver más con la inclusión social, tenga que ver más con el mercado interno, tenga que ver más con llenar la heladera de los argentinos, tenga que ver más con soberanía política que con otra cosa. Vos me decís, ¿pero qué Massa te garantiza eso? No, Cristina. La respuesta es Cristina. Cristina sacará una carta cuando diga que Massa está yendo por un rumbo distinto. Cristina es la que marca siempre la línea. Entonces, miremos a Cristina, apoyemos a Cristina, tampoco es... yo a veces pienso estar en la piel de Cristina, como diciendo, para mí está todo el día cansada, como diciendo ya no doy más. O sea, nadie me entiende, porque de eso se trata. ¿Sí? O sea, son todos van a la televisión a tener la solución de este país. Y la única que lo soluciona es Cristina, que es lo que hablábamos ayer. Estar a la altura de las circunstancias. No, Cristina está a la altura de los hechos. Hace los hechos y los resuelve. Los otros hacen, sí, yo voy a estar a la altura de las circunstancias. Me parece que lo que hay que sostener es la decisión que tuvo Cristina de apoyar esto, de que Massa tenga ese poder. ¿Alcanza ese poder? No alcanza ese poder. Cristina también lo dijo en una carta, el 30% gobernar es el 30% del poder. Claro. ¿Dónde está el otro 70%? De eso que tenemos que hablar. Nosotros tenemos que ayudar a hablar de ese tema, a hablar de el 70% de ese poder, que es el que decide nuestros destinos. No es Cristina. Mirá lo que te voy a decir, no es ni Macri. ¿Me entendés? Los destinos del país están en ese 70%, que es el poder, el partido judicial, el partido judicial, el partido de las comunicaciones, de los medios de comunicación y el partido financiero. Esos tres partidos son los que deciden el rumbo. Y el poder real. El poder real. La riqueza que decimos, bueno, es eso. Sí. Después nosotros tenemos que volver a discutir lo que sí. Eso es como el pragmatismo del Estado y del gobierno. Eso es mi opinión. Apoyar fuertemente la designación de Massa. No apoyar y criticar y salir a movilizar cualquier decisión que tenga que ver a favor del mercado. Hay que decirlo, hay que criticar, hay que hablarlo, pero apoyar. Y después, en términos del campo popular, es necesario que el campo popular empiece a debatir un gran movimiento no fragmentado como está, pero empecemos a discutir también un gran movimiento del campo popular, empezar a discutir desde la unidad del campo popular. La unidad tiene que ser la unidad del campo popular, no la unidad del Frente de Todos. La unidad del Frente de Todos no me importa, no lo vamos a resolver nosotros, ya lo dijimos. O sea, yo no le voy a ir a decir, Cristina, mirá la unidad, yo no tengo ni la capacidad, ni llego, ni nada por el estilo. Pero sí nosotros podemos avanzar en la unidad del campo popular, de generar organización, fuerza, la marcha de Hugo Yasky con Moyano, con Pablo Moyano, toda esa fuerza de la corriente federal, la CTA, parte de los camioneros que salieron a la calle, ahí empieza la unidad, ahí hay que sumarle a Graboy, hay que tratar también de traccionar al movimiento Evita, toda la fuerza del campo popular, la CGT, lo del 17 de agosto va a ser muy importante también. Necesitamos debatir el poder popular también, independientemente de estas discusiones, porque son discusiones que al pueblo no le interesan y no le influyen. Lo que le influye es lo que decimos, pan y trabajo. Es necesario que este año sea pan y trabajo.
Si no, no tiene sentido. Sea Massa quien sea, no tiene sentido. Este año, Massa tiene que tener la tarea del pan y el trabajo. Y nosotros tenemos que tener la tarea de la organización. Claro, nosotros tenemos que tejer, unir la unidad del campo popular, la unidad en las diferencias del campo popular, empezar a tejer. No estamos debatiendo el rumbo del campo popular, de las organizaciones del campo popular, y eso es jodido. Es verdad que es porque hay hambre, obviamente. No es cuanto peor, mejor, como dice la izquierda. Jamás. Es cuanto mejor, mejor, como fue en la década de Granada, que discutíamos cómo se producía, cómo se invertía, qué modelo de país queríamos, que le exigíamos a Cristina la estatización de esto, o sea, exigíamos otras cosas, porque estábamos bien del sueldo. Hoy mirá lo que estamos pidiendo, pan y trabajo. O sea, diría en chiste, 3 empanadas pedimos, 3 empanadas pedimos. O sea, pan y trabajo. Ya no pensamos ni en un modelo de país. ¿Cómo puede ser? Entonces, las organizaciones del campo popular tenemos que resolver los problemas del hambre de nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, lo resolvemos, por eso fuimos ayer a un lugar donde también resuelve los problemas del hambre, hay solidaridad, pero también tenemos que animarnos a un sueño profundo, donde el campo popular también decida el modelo, la dirección de país que queremos, y también ayudar a Cristina en las relaciones de fuerza, es decir, del rumbo, que hay que torcer el rumbo. Para torcer el rumbo no puede una carta de Cristina, no alcanza. O sea, lo que requiere también es movilización del campo popular. Esto que se está haciendo toda la campaña de la soberanía por la cuenca, necesitamos soberanía de la cuenca, necesitamos que controle los barcos, necesitamos una balanza, hay que alguien lo pese, que lo controle. No pedimos tantas cosas, Billy, ese es el tema. Vos imaginate que en tema de los puertos ya no decimos ni la estatización de los puertos. Claro. Pongan una balanza. Claro. No decimos... Son 3 empanadas. No decimos que no exporten. No decimos que vamos a hacer un yapi. Decimos que no se vaya a Uruguay, que vayan por el canal de Magdalena. Pedimos un canal de Magdalena, no pedimos muchas cosas, ¿me entendés? Otra de las cosas que Alberto anunció y... Claro, y no funciona, claro. Hizo agua. Claro, porque representa otro programa. No se pide esto que estábamos hablando, no se pide el comunismo. Estamos pidiendo cosas básicas, de que el Estado utilice los resortes necesarios para por lo menos controlar la fuga de dinero, la fuga de mercancía, la fuga de nuestros recursos que se hacen con la fuerza de los trabajadores rurales. De los trabajadores rurales, bueno, también se hacen con la fuerza de los trabajadores rurales, ¿no? Pero de los trabajadores de todos los trabajadores, el esfuerzo de todos los trabajadores. Y me parece que no se está pidiendo tantas cosas, no estamos pidiendo la construcción de la flota mercante, el YAPI, estatizar todos los puertos. Por ahora. No, el campo del pueblo sí lo quiere. Claro. Pero solo pedimos una balanza. ¿No querés poner balanza? Poner un peaje, que tenemos un peaje privatizado, con un peaje para el Estado Nacional serían 300 millones de dólares, entrarían, poniéndole un peaje, aumentar el peaje, nos aumentan los peajes por andar en auto, aumentar el peaje en la vía navegable, Que se la llevan en de pala. la cuenca, claro, es decir, controlar es una fuga de narcotráfico, no dicho ni por mí, dicho por Carrió, ¿entendés? Es narco y contrabando de mercadería, y no se reporta la cantidad de kilos. Mirá, un dato importante que también lo hizo el Centro de Estudios Agrarios, 22.000 millones de dólares. Es un informe de la ONU. 22.000 millones de dólares de contrabando. 22.000 millones de dólares se fugan, o sea, se van por el río Paraná. 22.000 millones. O sea, necesitamos los dólares. Por año se van, claro. Por ahí, dicho por la ONU. Claro. Entonces, sí, no sé, no controles tanto, pero...
No querés poner balanza, pongamos un peaje. Aumentemos el peaje desde el peaje. Claro. O sea, cosas... Controlen algo, ponen ahí en el chat. Controlen algo, Claro. algo. Eso es Algo. lo que estamos diciendo. Es muy decepcionante plantear esto. O sea, porque hasta decepción da a decir, por favor, aunque sea, pongan un peaje. O sea, quédense con el río, mirá lo que te digo, quédense con el río. Quédense con la cuenca, vamos a suponer que no nos da para luchar con eso. Un peaje pongan. Está el peaje y está privatizado. ¿Cómo está privatizado el peaje? O sea... Por donde sale la riqueza que produce nuestro Punto pueblo 2, y vamos a nuestra suponer tierra. que no querés poner una balanza para pesar los barcos, no pesamos los barcos, cargan cualquier cosa. ¿Entendés? Entonces, sí, es decepcionante esa situación de que no estamos pidiendo cosas enormes. Como Cristina, es decir, le está pidiendo a los jueces, por favor no habiliten las cautelares porque metieron 1.800 millones de dólares. Mirá las situaciones, cosas sencillas se están pidiendo. Que no están en el marco del estalinismo, boludo. Están en el marco del capitalismo puro. Están en el marco de ser un orden. El pueblo argentino está con el 45% de la pobreza. Si está el 45% de la pobreza, digo, elementos básicos que mantengan, herramientas básicas, porque si no son foraces. El capitalismo concentrado es voraz. Se comen hasta lo último, no le importa. Entonces, por lo menos eso es lo que volvemos, pan y trabajo. Por eso creo que en un momento táctico, fortalecer, acompañar la decisión de Massa en este lugar, potenciarlo al mango, la presión del campo popular, tiene que haber presión. Va a tener un desafío enorme porque en un año, por lo menos antes de las elecciones, tenemos que llevar pan y trabajo o tranquilidad al pueblo argentino. Es decir, para que un poco de tranquilidad, un poco de paz tenga el pueblo argentino y que tenga algo en el bolsillo para poder cubrir las necesidades básicas de sus hijos sin tener que sufrir todos los días. Eso es lo que requiere. Volver a poner el pan y el trabajo arriba de la mesa para que las familias de este pueblo argentino tengan sueño, empiecen a construir sus sueños. Hoy se han perdido sus sueños. Nos han quitado el sueño. Mirá lo que te digo, nos han quitado a nosotros mismos. Para que nosotros, un luchador, yo soy un gran luchador, pedir solamente pan y trabajo, decir, miércoles, qué duro que está la situación. Es duro. Solo pedir pan y trabajo. Cuando nosotros somos grandes soñadores, luchadores, revolucionarios, queremos ir más a fondo. Pero en este momento, sí, por lo menos la tranquilidad de darle a la familia un plato de comida arriba de la mesa, un poco de tranquilidad. Que llegue a fin de mes y le sobre un poquito de sueldo y no sea al revés como el meme, que me sobró un mes. Sí. Al salario. Entonces, sí, que no le sobre mes, que le sobre salario, un poquito de ahorro, un poquito, mirá. Sí, parece un chiste estar diciendo. El trabajador quiere jugar a la pelota, quiere jugar a la play. Asadito. La trabajadora quiere hacer también lo mismo, distraerse, un poco de distracción, un poco, y eso es con un poquito de plata. Y después empecemos a discutir, pero creo que eso es lo que necesitamos, que Massa logre llevar a la mesa a los argentinos paz, trabajo y pan, paz y trabajo, ¿no? Tierra, techo y trabajo es difícil, ¿no? Tierra y techo, digamos, imagínate. Por eso yo creo que es pan y trabajo, por lo menos. En esta primera etapa, pan y trabajo. Pan y trabajo, le pedimos al gobierno y a su vez también nosotros, esto que decías que me parece súper valioso de recuperar la organización como una fortaleza y como el lugar desde donde podemos aportar efectivamente, ¿no? Construir, tejer lazos, construir organización, desarrollar formación política, desarrollar espacios de debate, generar y tejer otras redes de poder popular que tensionen y que puedan tener la capacidad de tensionar
a estos actores que asumen tareas que obviamente representan intereses particulares, pero que necesitamos poder doblar hacia nuestro lado y que eso nos dé condiciones para pasar de discutir pan y trabajo a discutir otras condiciones hacia la justicia social, ¿no? Claro. Poder transitar hacia otras cosas. Entonces, un poco, ya vamos a tener que cortar porque voy a perder el bondi, evidentemente, Sí. pero habíamos preparado también la última parte, que quiero hacer una pequeña reflexión sobre eso, el tema de las protestas y de las movilizaciones, ¿no? Como siempre esa construcción de poder que históricamente está en la genética de los y las argentinas, que es el de luchar y de organizarnos en la calle, ¿no? De poder construir nuestros reclamos y nuestras consignas, la calle que está en disputa, la calle que también los sectores más concentrados y los lobistas de esos sectores más concentrados en la política también están tomando la calle, ¿no? Vimos los tractorazos, los banderazos, van también a construir su legitimidad en la calle. Entonces, bueno, seguir construyendo y tensionando las agendas que profundicen y que permitan que no sea solo lo que Sergio Massa o lo que Alberto y su lapicera decidan, sino que también lo que el pueblo exija. Y me parece que esas exigencias solamente se pueden alcanzar cuando hay organización y hay lucha en la calle para hacer síntesis y para poder tensionar que esas medidas vayan a dar respuesta a todo esto que estamos hablando, que es que está faltando el plato de comida en la mesa de los argentinos y las argentinas, ¿no? Claro, exactamente. Ya no se esperan cosas grandiosas. Solo esperamos que la política le dé una respuesta al bolsillo de la gente. O sea, no estamos pidiendo, no es mucho lo que se está pidiendo del campo al pueblo. Y está desilusionada, la gente está desilusionada. Y no solo que está desilusionada, simplemente, porque podría estar desilusionada con un plato de comida, pero no lo tiene, ¿me entendés? O sea, no lo tiene el plato de comida. Entonces está desilusionada y con hambre. Por favor, digamos, una cosa de loco. Digamos, no es que estamos pidiendo mucho. No. Pan y trabajo. Porque después el pueblo se va a levantar. Si seguimos así, no importa si está el peronismo o no. Entonces ese es el problema. Lo estamos viendo en otros países donde las políticas de ajuste del Fondo Monetario han estallado por los aires, las condiciones de vida, y un poco el peronismo está amortiguando esa crisis, pero también cuando el pueblo se harta dice basta. Chile, Colombia, Ecuador, correcto. Panamá, mirá lo que es Panamá. Mirá lo que está pasando en Panamá. Sri Lanka, que ustedes hicieron una nota re interesante. O sea, está todo movilizado. En Alemania hay días que no, días intercambian días para usar la energía, todo ese tipo de cosas. O sea, hay una tensión mundial enorme. Entonces, digamos, para salir de esta gran crisis global y nacional, hay que tener grandes decisiones políticas. Y las grandes decisiones políticas que tuvo Alberto tuvieron que ver con los grupos concentrados de poder, con el poder oculto. El 70% de ese del poder tuvo decisión por ahí. Y Cristina quiere decidir para el campo del pueblo, como lo hizo durante los 12 años, que decidió siempre a favor